En esta oportunidad vamos a avanzar la parte que corresponde a la sexta semana, o al tema 6, perdón, la tercera semana de desarrollo. Es el disco germinativo trilaminar. Bien, aquí un breve recuerdo de lo que ocurrió en los días previos. Ocurrió la ovulación, la fecundación en la parte de la ampolla. A las 30 horas empieza a dividirse en los primeros blastómeros. A los pocos días ya se ven 8 células y cuando llega hacia la cavidad endometrial está en un periodo de mórula, ¿no? El blastocisto. Bueno, entonces, una vez que llega acá, empieza la implantación. Cuando está empezando a implantarse, ya se puede visibilizar la masa celular interna o embrioblasto y la masa celular externa o trofoblasto. ¿Ya? Acá se puede ver que que era el blastocele, se va a convertir en las primeras, las primeras etapas de las cavidades, ¿no? De las cavidades embrionarias. Acá, por ejemplo, estamos viendo ya la formación del saco vitelino primitivo, que posteriormente, cuando se unan todas estas lagunas que forman el celoma extraembrionario, bueno, va a formar lo que se llama la cavidad coriónica. ¿Ya? La cavidad coriónica, eso es. Entonces, acá tenemos eh, una, una panorámica de lo que está ocurriendo. Esta es la placa coriónica, que es el mesodermo extraembrionario, el pedículo de fijación, y aquí tenemos el embrión con el disco bilaminar, el disco bilaminar, ¿sí? El epiblasto y el hipoblasto. Ahí tenemos el saco vitelino definitivo ya. Luego tenemos el citotrofoblasto y el sincitio. Y aquí estamos viendo las lagunas, ¿sí? Las lagunas sinciciales, que luego se unen a vasos maternos y forman la circulación útero-placentaria. Bueno, entonces continuamos con lo que corresponde. La gastrulación es el hecho más importante que ocurre durante la tercera semana. Entonces, ¿qué significa la gastrulación? Se refiere a la formación de las 3 hojas embrionarias del disco germinativo, ¿no? Vale decir ectodermo, endodermo y mesodermo. Entonces, acá reitera lo mismo, ¿no? Este periodo se caracteriza por la gastrulación y el establecimiento de las 3 hojas germinativas. Bueno, todo comienza cuando en la superficie del epiblasto hay una depresión lineal que se llama la línea primitiva. Hacia el día 15 a 16 aparece en el extremo superior o extremo cefálico de esta línea un engrosamiento que se llama nódulo primitivo, que está rodeada por una depresión que la vamos a llamar la fosita primitiva. Entonces, aquí estamos viendo todos estos acontecimientos, ¿no es cierto? Masa celular interna, la externa, embrioblasto, trofoblasto. Aquí estamos en etapa de disco germinativo bilaminar. Acá se están formando las cavidades intraembrionarias, cavidad amniótica. Aquí está el celoma y este es el futuro eh, eh, saco vitelino. Bien, ahí estamos viendo la línea primitiva, miren, la línea primitiva, es una depresión. Este es el extremo cefálico, el extremo caudal está cortado, no se ve. Aquí vemos el epiblasto y el hipoblasto. Y vemos cómo migran las células en dirección de las flechas, miren, se introducen hacia la línea primitiva y se acumulan, se acomodan acá, ¿no? En este espacio que hay entre el epi y el hipoblasto. Entonces, este va a ser el futuro mesodermo. Y estas células van a ir migrando, miren, hacia arriba alrededor de la cavidad amniótica y hacia abajo alrededor del saco vitelino. Bien. Entonces, continuamos con este proceso de gastrulación. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva para formar el mesodermo y el endodermo. Está bien eso. Esto es importante. O sea que el mesodermo y el endodermo se originan del epiblasto, por favor.
¿ya? El epiblasto, las células del epiblasto, al llegar a la línea primitiva, se imaginan. Es un movimiento, así un movimiento como soldados que se mueven y caen en esa línea primitiva. Entonces, lo que al caer se acomodan en ese espacio entre el epi y el hipo, formando una nueva estructura, ¿no es cierto? Entonces, las células que están en la parte inferior van a originar el endodermo, mientras que las que se quedan al medio van a formar el mesodermo. Y las células que se quedaron en el epiblasto van a formar el ectodermo. De esta manera, entonces, ya tenemos establecida nuestro disco germinativo trilaminar. Bien, ahí estamos viendo, ¿sí?, la superficie del epiblasto. Ahí está cortado el amnios y aquí vemos la superficie superior, ¿no? La superficie del epiblasto, ahí estamos viendo. Esta zona compacta que se llama la lámina precordal, placa precordal, como quieran llamarla, que es la futura membrana bucofaringea, ¿no? La futura cavidad oral. Aquí está la línea primitiva. Esta es la parte cefálica, esta es la parte caudal, superior e inferior, la línea primitiva. Acá se va a producir un engrosamiento que va a ser el nódulo primitivo. Bueno, ahí se ven en esta parte cortada, ¿no? El epiblasto y el hipoblasto. Esta es la pared del saco vitelino. Ahí estamos viendo, ¿sí? Esto es ya con microscopía electrónica de rastreo. Vemos la línea primitiva y aquí se va formando este engrosamiento que va a ser el nódulo primitivo. Entonces acá, estas células del epiblasto se introducen acá a esta ranura que es la línea primitiva y van cayendo así esta parte, ¿no? Hasta este espacio entre el epi y el hipo. ¿Ya? Bien. Ahí estamos viendo. Miren, las flechas señalan la dirección del movimiento de las células del epiblasto. Aquí está la línea primitiva, entonces van cayendo a este espacio. Ahí está, en este espacio. Ya, en realidad no es un espacio, sino están ahí apeñuscadas las células, pero son células de origen epiblástico, ¿sí? Que luego estas células van a formar el endodermo y el mesodermo. Vamos a ver eso. Bueno, ahí vemos, sí, el nódulo primitivo. Alrededor se forma un espacio una especie de fosa, que es la fosita primitiva, ¿no? Ahí estamos viendo. El extremo cefálico, el extremo caudal. Ahí vemos, ¿no es cierto? Lo mismo estamos viendo a través de una ecografía. La línea primitiva, el nódulo primitivo. Ahí está el saco vitelino. Bien. El disco germinativo trilaminar. La nueva población celular prolifera y se propaga en dirección lateral y caudal. Ya. O sea que esta nueva proliferación de celular que se ha introducido entre el epi y el hipo, ¿sí?, se propagan en dirección lateral, o sea, hacia los lados y hacia abajo, entre el epiblasto y el hipoblasto. ¿Ya? Estableciendo contacto con el mesodermo extraembrionario, que cubre el saco vitelino y al amnios. Vamos a ver eso. En dirección cefálica, o sea, hacia arriba, estas células pasan a cada lado de la lámina precordal o membrana bucofaringea, y esto es importante para la inducción, para la formación del cerebro anterior. Y eso es lo que estamos viendo acá. Miren, ahí está la línea primitiva, el nódulo con su fosita. Bien. Entonces, las células del hipoblasto están introduciéndose. Las colitas son las células del hipoblasto, que están cayendo a través de esta ranura, ¿sí?, de esta hendidura, y se están acomodando entre el epi y el hipo. Miren, las cabezas se las ve medio borrosas. Eso es porque estamos viendo a través del epiblasto, ¿ya? Entonces, aquí está la membrana bucofaringea y van en dirección cefálica, ¿no es cierto?, a cada lado de la lámina precordal o membrana bucofaringea para inducir a la formación de las estructuras craneales, de las estructuras de la cabeza. Bien. Por otro lado, a este nivel están unas células acá, ¿sí? Son las células prenotocordales, que también se introducen a través de la fosita y miren, van en dirección directa hacia la parte cefálica, ¿no es cierto? Estas son las células prenotocordales, ¿ya? Que van a formar la lámina notocordal
que es la futura notocorda, que ya vamos a ver enseguida de qué se trata. Aquí estamos viendo algo parecido. Ahí está el hipoblasto, ¿no es cierto? La línea primitiva, el nódulo y la fosita. Bueno, miren cómo van las células que están migrando están acá pintadas de rojo. Miren, entonces caen en esta zona entre el epi y el hipo, ¿ya? Entonces, estas celulitas, miren, van a reemplazar a estas células del hipoblasto para formar el endodermo, ¿ya? Y las células que quedan acá van a formar el mesodermo. Y estas células que quedaron en el epiblasto se van a llamar el futuro ectodermo. Por otro lado, también estas células epiblásticas van a formar el revestimiento interno de la cavidad amniótica, ¿no es cierto? A estas celulitas las llamamos amnioblastos. Amnioblastos, sí. Bueno, continuamos entonces. Las células prenotocordales, estas de acá, ¿sí? Estas células prenotocordales que se introducen a través de la fosita, ¿sí? Ya se imaginan en la fosita primitiva y emigran en dirección cefálica hacia la placa precordal o membrana bucofaringea, ¿sí? Bucofaringea, para formar lo que se llama la placa notocordal. Por favor, aquí hay un problemita que tienen ustedes. No confundir placa precordal con placa notocordal. Ya, la placa precordal es esta que está acá arriba, ¿no es cierto? Es la futura membrana bucofaringea. ¿Ya? En cambio, la placa notocordal es esta acá, ¿ya? Esta de acá, que va a formar la notocorda. Entonces, esto quiero que tengan bastante cuidado en no confundirse. Bueno, en este proceso, dice, se forma la placa notocordal, deriva del ectodermo y se ubica transitoriamente en el endodermo. Vamos a ver eso. Las células de la placa notocordal proliferan y se desprenden del endodermo y forman la notocorda definitiva. Veamos eso. Bien, aquí estamos viendo en una etapa en la cual están acá el ectodermo y el endodermo. Y aquí está el mesodermo, gracias a la migración de la célula, ¿no es cierto? Transitoriamente, la fosita primitiva se comunica con el, con el saco vitelino. Ya se comunica. Este se llama el conducto neuroentérico. Conducto o canal neuroentérico. Aquí está, miren, esta unión compacta que es la membrana bucofaringea y aquí en la parte caudal está la membrana cloacal. Bien. La notocorda sirve de base para el esqueleto axial. Esto quiere decir para la columna vertebral y se alarga junto al crecimiento de la línea primitiva. A nivel de la fosita primitiva se establece el conducto neuroentérico, que es un canal que comunica temporalmente, la cavidad amniótica con el saco vitelino. Bueno, ahí estamos viendo, miren, esta es la cavidad amniótica, este es el saco vitelino, este es el canal neuroentérico, esta es la fosita primitiva, ¿ya? Aquí está el ectodermo, aquí vemos el endodermo acá abajo, ¿sí? El mesodermo que está pintado de rojo, ¿ya? Y la notocorda, aquí está, ¿no es cierto? La notocorda, la futura notocorda, ¿ya? Bueno, aquí estamos viendo en esta etapa, esto es más o menos para orientarnos. Acá estamos viendo en un corte B, en el corte B, es un corte transversal B. Esto es un corte sagital, este es un corte transversal, donde vemos, ¿sí? El endodermo, aquí estamos viendo la línea primitiva, ¿ya? El mesodermo, el endodermo, y miren, las células notocordales tienen un continuo con el endodermo, miren, están formando parte del endodermo, pero esto es transitorio, temporal, ya, porque estas células se desprenden para formar la notocorda definitiva, que está acá, totalmente independiente de ectodermo, mesodermo y endodermo. Ahí está la notocorda. Es como un cordón. Este es un corte C, acá, miren, este es el corte. Ahí estamos viendo. Bueno, entonces, continuamos. Habíamos hablado de la membrana cloacal, que se forma en el extremo caudal del disco, con una estructura similar a la membrana precordal o futura membrana bucofaringea. En la parte posterior del saco vitelino, prácticamente
en el espesor del pedículo de fijación, hay un divertículo, ¿no? Crece un divertículo que se llama alantoides, ¿ya? Que se extiende hacia el pedículo de fijación. Vamos a ver, aquí está, miren, ahí está, este divertículo. Justamente en el tejido mesodérmico extraembrionario del pedículo de fijación, ¿no? El alantoides. Esto va a dar lugar a estructuras digestivas bajas, ¿no? En el futuro. Bien, ahí está la membrana bucofaringea esta de acá. Bueno, entonces veamos un poquito más adelante. El establecimiento de los ejes del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber una manera de que los órganos se desarrollen en su lugar, ¿ya? Todo esto está programado. ¿Y quiénes participan en esta programación? Moléculas o sustancias que señalan o factores de crecimiento. Por ejemplo, miren, a nivel del nódulo primitivo, que es el principal, ¿sí? Es el organizador, nódulo organizador también se llama, ¿sí? Produce o sintetiza, digamos así, estas sustancias, goscoid, cordina, nogina, folistatina, nodal, ¿ya? Por otra parte, en la parte del endodermo hay una amplia zona que produce una proteína, que es la proteína morfogénica del hueso, BMP4, o proteína morfogénica ósea. Y aquí tenemos en la parte cefálica el endodermo visceral anterior, ahí está. Bueno, entonces el establecimiento del eje antero-posterior, o sea, de delante a atrás, está indicado, o sea, que está dirigido por células que se encuentran en el margen cefálico del disco, o sea, aquí, el endodermo visceral anterior, que expresan genes esenciales para la producción o síntesis de una serie de factores, ¿no es cierto? Y estos son genes esenciales que liberan o sintetizan o codifican factores para la formación de la cabeza. Entonces, estos factores son la OTX2, LIM1, ESX1 y el factor Cerberus, ¿ya? Son productos que van a dirigir la formación de la cabeza. El nodal es otro miembro de la familia, es otro producto, miembro de la familia del factor de crecimiento transformador beta. Está involucrado en el inicio y mantenimiento del nódulo y la línea primitiva. Esta es una de las funciones del nodal. Involucrado en el inicio y mantenimiento del nódulo y de la línea primitiva. Bien. La proteína morfogénica del hueso, que son estas células que expresan o que codifican ese producto, es secretada por todo el disco en presencia de este factor de crecimiento del fibroblasto. Entonces, gracias a estos productos, el mesodermo puede ser ventralizado, o sea, llevado adelante, ¿ya? Contribuyendo a formar una serie de órganos como los riñones, la sangre, el mesodermo de la pared lateral, de las paredes laterales, como ejemplo, ¿no? Y esta es bloqueada por otros genes del nódulo organizador. Entonces, es importante que tomen en cuenta. Hay productos que estimulan el crecimiento, ¿ya? Pero también tienen su contraparte, su control, que inhiben. Porque si fuera todo que estimulan, sería todo un desastre, ¿no es cierto? En este caso, si no hubiese estos genes que bloquean, ¿sí? La ventralización de estos tejidos, entonces todo sería a la derecha, ¿no? O todo sería adelante, ¿ya? O todo sería atrás. Bueno, entonces tiene que haber un control en el crecimiento. Y eso es gracias a unos mapas, ¿no? Que establecen los ejes del cuerpo, ¿ya? El nódulo como regulador, dice acá. El nódulo es el organizador del crecimiento, expresando otras moléculas, además de las que hemos hablado, capaces de bloquear la actividad del BM4, como ser la cordina, ¿ya? Activada por el factor de transcripción guscoid, ¿ya? Activada por el factor de transcripción. Factores de transcripción son aquellos que favorecen la
que la cromatina se extienda para expresar los genes y de esa forma el RNA mensajero pueda copiar y en el retículo endoplásmico rugoso sintetizar las diferentes proteínas, ¿no es cierto? Entonces, otras moléculas dicen que son capaces de bloquear la actividad del BM4, ¿no? BMP4, proteína morfogénica ósea. Entonces, ejemplo, la cordina, ¿ya? También la anogina y la folistatina. ¿Está bien? Pueden bloquear la actividad del BMP4. Como resultado, dicen, el mesodermo craneal es dorsalizado en notocorda, o sea, es para atrás, se va para atrás para formar la notocorda, somitas y somitómeros. Ya prontito vamos a ver de qué se trata todo esto. Estos genes se expresan en la notocorda, dice, ¿no? Hay genes que se expresan en la notocorda y son importantes para la inducción neural en la región craneal, o sea, para el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces es importante eso. Bueno, la asimetría izquierda-derecha. El factor de crecimiento del fibroblasto 8, FGF8, secretado por el nódulo y línea primitiva, induce la expresión de nodal. Ese famoso nodal es muy importante en el lado izquierdo. Luego también se expresa este otro producto, el LEFT2, y ambos activan al PITX2, estableciendo el lado izquierdo. Quiere decir que a ese nivel se va a localizar lo que es el corazón, por ejemplo, y el vaso. Ya es importante eso entonces, ¿no es cierto? Para que todo quede en su lugar. El factor Sonic Hedgehog o erizosónico, SSH, ¿sí? Está restringida al lado izquierdo, o sea, solo se produce en el lado izquierdo del nódulo, donde desempeñaría un papel represor de los genes del lado izquierdo en el lado derecho. Entonces, esto es importante, ¿ya? Entonces, va a reprimir que los genes del lado izquierdo se expresen en el lado derecho. Entonces, el corazón tiene que estar a la izquierda, sí o sí, el vaso lo mismo. Entonces, si no hubiera este papel represor, bueno, el corazón puede aparecer en el lado derecho, ¿no? Bueno, y eso sería grave. Este tipo de asimetrías izquierda-derecha provocan que el corazón y el vaso, dice, se ubiquen a la izquierda y el lóbulo principal del hígado a la derecha, ¿ya? Otros genes reguladores, por ejemplo, el factor hepático 3 beta, mantiene al nódulo y posteriormente induce la especificación regional en áreas del cerebro anterior y medio. Bueno, en el cerebro, ¿no? Especifican el desarrollo de las áreas del cerebro, ¿ya? El cerebro anterior, el cerebro medio, mesencéfalo, y principalmente estos dos, el anterior y medio. El gen brachyury o gen T, así, gen brachyury o gen T, entre paréntesis, expresado en el nódulo por células precursoras de la notocorda, o sea, por las células prenotocordales. Regula la formación del mesodermo dorsal en las regiones media y caudal del embrión. Media y caudal del embrión. Bueno, y acá tenemos nuestro mapa, ¿no es cierto? La parte craneal, la parte dorsal, membrana bucofaringea, membrana cloacal, ¿sí? Ahí está la línea primitiva, el nódulo. Entonces, estos, gracias al factor de crecimiento F8, ¿sí? Del fibroblasto 8, ¿sí? Inducen al que se libere este producto nodal, factor de crecimiento. Aquí estamos viendo ya el tubo neural, la notocorda, ¿sí? Entonces, gracias al factor de crecimiento del fibroblasto 8, se produce nodal, y el nodal más el LEFT2, el PITX2, que van a establecer la asimetría izquierda-derecha. Esta es la izquierda, estamos viendo desde arriba, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos estos mapas. Y luego vamos a ver el crecimiento del disco germinativo. En un principio es aplanado y casi redondo, dice aquí.
Poco a poco se alarga y adquiere un extremo cefálico ancho y un extremo caudal angosto. El crecimiento cefálico depende de la migración ininterrumpida de células desde la zona de la línea primitiva. Eso hemos visto, ¿no? La invaginación continúa hasta el final de la cuarta semana en la porción caudal. ¿Ya? O sea que poco a poco, después de la tercera semana, la migración va disminuyendo, ¿no? Hasta el final de la cuarta semana en la porción caudal, que es acá. Bien, ahí estamos bien. A los 15 días aparece la línea primitiva, ¿no? Es ovoide, casi redondo, ¿no? Aquí está la lámina precaudal. Bueno, aquí vemos a los 17 días. Ya está el nódulo y aquí está la placa neural. Y por debajo se puede ver lo que son las células notocordales, o sea, la placa notocordal. ¿Mm? A los 18 días se hace más largo, miren acá. ¿No? La placa neural es mucho más amplia. Ahí está la notocorda, el nódulo, la línea primitiva y la membrana cloacal. A los 21 días, miren, ya tiene una forma de un zapato. ¿Mm? Se ven las mismas estructuras. Aquí se puede ver, toda aquí es la placa y aquí unos pliegues empiezan a aparecer. Ya son los pliegues neurales. Los pliegues neurales. Eso es importante también. Bueno, entonces habíamos hablado de alteraciones, digamos, en el desarrollo. Cuando no se establece, digamos, las áreas del cerebro, pueden aparecer esta masa de tejido nervioso donde hay unas grandes cavidades, ¿no? Que son los ventrículos, que no dejan diferenciar nada, ¿no? Entonces vemos acá lo que es la holoprosencefalia. O sea que es una masa única, el encéfalo. No están las divisiones en dos hemisferios, nada, ¿no es cierto? Y esta cavidad, lo que sería el ventrículo, los ventrículos están fusionados en uno solo. Holoprosencefalia. Aquí la acefalia, falta de la cabeza, ausencia de este factor, ¿no? Hepático. 3 beta, ¿no es cierto? La ausencia de este factor. Entonces, hace que la cabeza esté ausente. ¿No? La sirinomelia, falta de desarrollo en la parte caudal. Entonces, los dos miembros inferiores están fusionados en uno solo, como una sirena, ¿no? Sirinomelia. Situs inversus, donde el corazón está a la derecha. Aquí también vemos lo mismo, ahí están las cavidades. Situs inversus. Ya, esto prácticamente es incompatible con la vida. ¿No? Bien. Y también aparición de estos tumores, sobre todo a nivel del coxis, ¿no? Del sacrocoxis. Son los teratomas sacrocoxígenos. Los teratomas son tumores que tienen productos derivados de las 3 hojas del disco germinativo. Entonces podemos encontrar acá piel, podemos encontrar hueso, podemos encontrar dientes, cerebro, tiroides, lo que ustedes quieran. Teratoma sacrocoxígeno. Bien. ¿Qué pasa con el trofoblasto? Desarrollo ulterior del trofoblasto. Al comienzo de la tercera semana, el trofoblasto posee las vellosidades primarias, formadas por un núcleo citotrofoblástico y una corteza sincicial, o de sincitio trofoblasto. Cuando el mesodermo penetra en el citotrofoblasto, se llaman vellosidades secundarias. Cuando en el mesodermo ya aparecen vasos pequeños y células sanguíneas, se llaman vellosidades terciarias o vellosidad placentaria definitiva. Esto se logra al finalizar la tercera semana. Bien, y aquí estamos viendo, miren, ahí está la vellosidad primaria. Sin sitio alrededor y cito en el centro. Este es un núcleo de cito. Después, en este citotrofoblasto, ingresa el mesodermo, vellosidad secundaria. Y luego aparecen vasitos y células sanguíneas, ¿no? Entonces se llama vellosidad terciaria o definitiva, o vellosidad placentaria. Bien. Los capilares de las vellosidades terciarias se ponen en contacto con los de la placa coriónica y los del pedículo de fijación. Estos vasos entran en contacto con el sistema circulatorio intraembrionario
conectando la placenta y el embrión. Ya, la placenta y el embrión. El citotrofoblasto de las vellosidades, el citotrofoblasto de las vellosidades, ¿dónde está? Ahí está el citotrofoblasto de las vellosidades. Se introducen en este citotrofoblasto, o estas velocidades se introducen en el trofoblasto suprayacente que está por fuera, hasta llegar al endometrio. ¿Ya? Entonces, el citotrofoblasto de las velocidades se introducen en el sincitio trofoblasto suprayacente hasta llegar al endometrio, formando lo que se llama la envoltura citotrofoblástica externa. Esta envoltura rodea al trofoblasto y se une el saco coriónico al tejido endometrial. A ver, veamos esto. Ahí está el embrión, ahí está el disco, ¿no es cierto? Cavidad amniótica, saco vitelino, cavidad coriónica. ¿Ya? Ahí está, esta es la placa coriónica, ¿no? Que es mesodermo embrionario. Acá entonces, estas son las vellosidades primarias, ¿no? Hasta las vellosidades, ¿sí? Ahí está. Entonces se llama esto tronco de vellosidades, así se llama, ¿no? Aquí, bueno, como ya tienen sangre, son vellosidades secundarias, no hay problema. De celeste está el cito, miren, el cito, ¿ya? Entonces, decía acá, miren, el citotrofoblasto de las vellosidades se introduce en el sitio trofoblasto suprayacente hasta llegar al endometrio, ¿ya? ¿Dónde estamos viendo? Por acá, ahí está. Este es el citotrofoblasto, ¿sí? Se introduce en el sincitio. Este es el sincitio hasta llegar al endometrio. Ahí están los sinusoides del endometrio, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo vamos a llamar? ¿Ya? Vamos a llamar la envoltura citotrofoblástica externa. Esta envoltura rodea al trofoblasto y se une el saco coriónico al tejido endometrial. Ya, entonces, el saco coriónico, vamos a ver, ahí estamos viendo el saco coriónico que va a tener a través de este contacto con la cavidad endometrial. ¿Ya? Y también gracias a la circulación, ¿no es cierto? Útero placentario. Y aquí se están empezando a formar vasitos, miren, vasitos en el pedículo de fijación que va a establecer la circulación de la placenta con el embrión. Bien. Entonces, esta es la envoltura citotrofoblástica externa. ¿Ya? Todo lo que está de color así naranja, color café y naranja, es mesodermo. Todo esto es la placa coriónica. Estos son los troncos de las vellosidades, que aquí son mucho más frondosos que acá, aquí en el polo embrionario. Bien. La cavidad coriónica se agranda en el día 19 o 20 y el embrión es unido a su envoltura trofoblástica por el pedículo de fijación, que después se convertirá en el cordón umbilical. Ahí está, ¿ya? Ahí está el pedículo de fijación. El embrión es unido a esta estructura placentaria a través del pedículo de fijación. Futuro cordón umbilical. Bien. Entonces, la vellosidad al final de la tercera semana. Aquí está el endometrio. Esta es la cápsula citotrofoblástica externa o la envoltura citotrofoblástica externa. Aquí están las vellosidades terciarias con sus vasitos, sus capilares. Esto es el mesodermo que forma la placa coriónica. Ahí está el cordón umbilical, ¿no? Que es el pedículo de fijación, que era. Ahí están los vasos sanguíneos maternos, endometrio. Estos son los espacios intervellosos. Estas son las vellosidades. Estos son los espacios intervellosos que están llenos de sangre. Bien. Entonces, aquí estamos viendo la formación del disco germinativo trilaminar y sus derivados. Todo el proceso, ¿sí? Hasta que finalmente se formó el embrión con su disco germinativo. Y aquí vemos, este recuadro nos muestra, ¿no? El ectodermo, mesodermo y endodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, del ectodermo principalmente van a derivar el tejido nervioso. El tejido muscular deriva del mesodermo. El tejido conectivo va a derivar del mesodermo.
Y el tejido epitelial deriva de los tres, ¿ya? De las tres láminas del disco germinativo. Estos son los tejidos primarios, los tejidos básicos, tejido nervioso, muscular, conectivo y epitelial. Vean ustedes que el tejido epitelial tiene origen en las tres hojas del disco germinativo. Esto es importante tener en cuenta. Bien. Aquí estamos viendo la placa coriónica, ¿sí? La placa coriónica. Este es un espacio, ¿ya? Y aquí vemos vellosidades. Aquí vemos algo de sincitio y acá sitio toforrastro. Estos son los espacios con sangre. ¿Ya? Aquí vemos lo mismo, ¿no? Sí, la decidua basal y aquí sincitio. Miren, células multinucleadas. Bien. Con esto entonces terminamos con la tercera semana y la próxima clase vamos a avanzar el periodo embrionario. Muy bien, jovencitos. Hasta entonces.